N o la región P. Y vimos que en realidad esto era un material semiconductor que podía ser, ¿qué? Dijimos silicio o podía ser germanio, ¿verdad? Podía ser germanio. Y entonces, dependiendo, eso sí, los dos regiones tenían que ser exactamente igual. O sea, si esto era silicio, esta también, y si era germanio, tenían que ser germanio los dos. Y lo que hacíamos era un proceso que se llama dopado, ¿verdad? Se llama dopado. Dopado. ¿Qué era el dopado? El dopado es simple y sencillamente que íbamos a tomar en un lado y íbamos a inyectar un material que tuviera una deficiencia de electrones, o sea, que fuera un material aceptor de tal forma que al final este trozo del bloque iba a tener una carga positiva. Mientras que en otro lado, en la otra parte de la región del semiconductor, íbamos a inyectar, a meter un material que fuera donador de electrones, o sea, que le sobrara electrones con respecto a la estructura electrónica del silicio y del germanio, que recuerden que tenían 4 electrones de valencia. Entonces, en este lado, meteríamos un material que tenga 3 electrones de valencia y entonces lo que me va a generar es un exceso de huecos que son cargas positivas. Por lo tanto, al final la región resultante va a tener una carga neta positiva. En la siguiente región lo que vamos a poner son elementos con 5 electrones de valencia. Eso me va a dar un exceso de electrones, porque recuerde que el silicio de germanio tiene T4, y entonces el resultado, ¿qué va a ser? Precisamente una región negativa. Una región negativa. Entonces, este asunto lo que nos va a implicar es simplemente que voy a tener entonces un trozo de semiconductor que tiene un lado positivo y un lado negativo. A eso le llamábamos precisamente la unión PN. Pero además de eso, también nosotros pudimos observar que a la hora de unir esto se nos va a dar una área, exactamente el área donde se unen, que se llama una barrera de potencial. O sea que algunas cargas negativas de este lado pasan para la región positiva y algunas cargas positivas de este lado pasaban para la región negativa, generando entonces aquí una pequeña área donde vamos a tener una polaridad definida de menos y más. O sea, se va a convertir como en una pequeña fuente, ¿verdad? Como en una pequeña fuente de energía que está ahí. Y vimos que esa fuente de energía va a tener dos valores. O sea, si el semiconductor es silicio, entonces el valor de esta fuente va a ser de 0.7 voltios. De 0,7 voltios. Mientras que si tenemos aquí que el material es germanio, entonces esto sería de 0.3 voltios, mis pollitos, de 0.3 voltios. Y que para que esto entrara en conducción, o sea, para que pudiésemos tener una corriente, que va a ser una corriente de diodo circulando de lado a lado, teníamos nosotros que romper, por decirlo de alguna forma así, o vencer precisamente estas barreras de potencial. O sea que si el diodo, si la fuente de energía externa que está polarizando el diodo es menor que 0,7 voltios y nuestro diodo es de silicio, entonces no va a conducir. O sea, hasta que precisamente la fuente sea mayor a 0,7 en el caso del silicio, entonces el diodo comenzaría a conducir. Y hasta que la fuente sea mayor a 0,3 voltios en el caso del germanio, el diodo comenzaría a conducir. Esto ya es todo de la clase pasada y por eso estamos haciendo un pequeño repaso. Recuerden ustedes entonces que aquí nosotros teníamos, un momento por favor, teníamos, perdón, voy un segundo, ok. Disculpen que se pegó este asunto. Denme un momentito porque parece que tenemos un problemita técnico aquí. Bueno, ya, algo pasó para ver. Ok, no, aquí ya está. Ok. Muy bien, entonces, esta región, perdón, esta unión PN, nosotros simplemente podíamos ponerle una fuente de energía externa
repito, podamos ponerle una fuente de energía externa y dependiendo como nosotros pusiéramos esta fuente de energía externa, la unión iba a quedar directamente polarizada o inversamente polarizada. Vemos aquí que nuestra unión está en directa o lo que llamamos, un segundo por favor, directamente polarizada. ¿La ven? ¿Qué quería decir directamente polarizada? Fíjense que yo aquí tengo el positivo de la fuente y aquí tengo el negativo de la fuente. Aquí tengo, este es el bloque positivo de la unión y este es el bloque negativo de la unión. Por lo tanto, repito, por lo tanto, si el positivo de la fuente de energía externa estaba conectada al positivo del bloque y el negativo de la fuente estaba conectado al negativo de la unión PN, entonces aquí decíamos que estaba directamente polarizada. Y entonces la corriente que va a circular a través del diodo, que se llama ID, ¿verdad? O sea, el diodo empieza a conducir. Entonces, cuando esta fuente sea mayor que 0,7 voltios, por ejemplo, que 0,7 voltios, entonces la barrera de potencial que estaba aquí se rompe y el diodo comienza a conducir y se comporta como un interruptor cerrado, se convierte, ¿recuerdan? Y en este interruptor, o sea, en este diodo va a quedar una caída de tensión de 0,7 voltios. Entonces se recuerdan que yo les había dicho a ustedes y que yo les subí un video que está en el canal y en las clases de fundamentos de electrónica de Teams, que se llama Laboratorio Circuitos con Diodos. Después de que habíamos visto toda esta materia, yo les dije que la vieran. Entonces les propongo, les recuerdo, por favor, si tienen alguna duda, de volver a repasar la clase de unión PN y la clase de circuitos con diodos, que yo la subí ahí para que ustedes la tuvieran. Entonces, cuando la polarización es directa, el diodo se comporta como un interruptor cerrado, como un interruptor cerrado, y que entre sus extremos lo que voy a tener es una caída de tensión de 0,7 voltios. Pero por otro lado, si nosotros conectamos la fuente de energía externa que está aquí, y entonces vean que aquí está el negativo de la fuente y aquí el positivo. Pero aquí que tengo, aquí tengo el positivo de la unión y aquí el negativo. Entonces vean que ahora yo tengo una conexión inversa. O sea, el negativo de la fuente se conecta con el positivo de la unión y el positivo de la fuente externa con el negativo de la unión. Y entonces a esto se le llama polarización inversa. ¿Qué pasaba con la polarización inversa? Lo que pasaba es que, si ustedes se recuerdan, entonces el resultado de esto era que en lugar de hacer más pequeña la barrera, la hacíamos más grande, y más grande, y más grande, y más grande. O sea, entre más aumento la tensión externa, más grande era la barrera, y entonces de esa forma no iba a haber posibilidades de que se generara una corriente a través del diodo. O sea, esta corriente ya no se puede generar. Entonces, cuando nosotros polarizamos el diodo inversamente, se comporta como un interruptor abierto. O sea, no hay paso de corriente a través de, repito, no hay paso a través de corriente eléctrica. No hay paso a través de él de corriente eléctrica. Entonces, eso era lo que ocurría con la unión polarizada inversamente. Muy bien, ahora, resulta que, ¿qué pasa? Resulta que este es el diodo tradicional, común y corriente, por decirlo de alguna forma así, el diodo semiconductor. Ahora, existen una serie de diodos que se les conoce como diodos especiales y son los que vamos a comenzar a ver hoy. Son diodos que tienen algunas características particulares y que ya no se comportan como este diodo común y silvestre. Este diodo va a tener una serie de aplicaciones que vamos a ver en próximas clases, pero no es el único diodo que existe, sino que tenemos unos diodos especiales. El primer diodo especial que vamos a ver se llama el diodo Zener. Ok. Algo importante para concluir, recuérdense que antes de ver el diodo Zener, que esta es la presentación más o menos, se llama, es la presentación física de un diodo, y que este es el símbolo del diodo.
¿verdad? Donde esto corresponde a la terminal negativa y que se llama cátodo, y este lado corresponde a la terminal positiva y que se llama ánodo, ¿verdad? Y aquí en esta gráfica lo que tenemos es lo que ya explicamos, simple y sencillamente aquí tengo 0 voltios de la fuente externa. Si el diodo está polarizado directamente, entonces se va a dar aquí 0,3 voltios. Entonces quiere decir que si el diodo es de germanio, una vez que yo lo polarice directamente, el resultado de esto va a ser que se va a generar una conducción. Se empieza a ver que corriente a través del diodo. ¿Ven? O sea, llego el diodo no conduce, llega a 0,3 voltios y empieza a conducir. O sea, se comporta como un interruptor cerrado. Mientras que, repito, si es de silicio, entonces habrá que esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque la tensión en el caso del silicio sería esta, y entonces tendríamos que si el diodo es de silicio, va a empezar a conducir ¿a qué? A los 0,7 voltios. Recordémonos eso, ¿verdad? A los 0,7 voltios. Y aquí comenzaría a conducir a los 0,3 voltios. A los 0,3 voltios. Entonces, y acá, en este lado, lo que podemos ver es simple y sencillamente que si el diodo está polarizado inversamente, ¿qué sucede? Que no importa, yo empiezo a aumentar la tensión, o sea, esta sería la tensión entre ánodo y cátodo, ¿verdad? Pero polarizado inversamente y no hay conducción, o sea, el diodo no entra en conducción porque se comporta como un interruptor abierto. Entonces, aquí tenemos que el diodo se comporta como un interruptor abierto y aquí tenemos que el diodo se comporta como un interruptor cerrado. O sea, aquí conduce y aquí no conduce. Muy bien, concluido ya este repaso general, ahora sí, vamos a entrar en el primer diodo especial que vamos a ver, que es el diodo Zener. Este componente es capaz de trabajar en dicha región cuando las condiciones de polarización lo determinan. Y ¿ahora qué quiere decir toda esta carajada? Esto que estoy viendo ahí, que él va a trabajar en ciertas características de polarización. Bueno, en resumen, para que no nos asustemos, aquí esta carajada lo que quiere decir es que para utilizar el diodo Zener como diodo Zener, que ahorita se los voy a explicar detalladamente, hay que polarizarlo de forma inversa, ok, en inversa. O sea que el positivo del diodo tiene que ir al negativo de la energía externa y el negativo del diodo tiene que ir al positivo de la energía externa. O sea, un diodo Zener, si yo lo polarizo directamente, funciona como si fuera un diodo común y corriente, como el que acabamos de resumir. Repito, cuando nosotros polarizamos el diodo Zener directamente, este diodo se comportará como un diodo rectificador común y corriente. Para utilizarlo como diodo Zener, repito, para utilizarlo como diodo Zener, dicho diodo debe de polarizarse inversamente. ¿Y cuál es, al final de cuentas, el chiste del diodo Zener? Bueno, el chiste del diodo Zener es que el diodo Zener nosotros lo podemos utilizar como estabilizador de tensión. O sea, quiere decir que el diodo Zener viene fabricado para mantener en sus extremos una tensión. O sea, puede ser, digamos, 5 voltios. Y aunque a él le lleguen más de 5 voltios, él entre sus terminales va a mantener esos 5 voltios. O sea, es un diodo estabilizador. Repito, es un diodo estabilizador de tensión. Entonces, ¿cuáles serían los...? Y eso nos va a quedar más claro ahorita. Vamos a ir desarrollando una serie de ejemplos para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces, aquí vemos de que para usar el diodo Zener nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es la tensión Zener. Ok, ¿qué sería el caso de la tensión Zener? La tensión Zener se denota con VZ, repito, la tensión Zener.
Ahora, la tensión Zener es la tensión a la cual él va a estabilizar y ya existe una serie de valores normalizados. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, tengo un diodo Zener de 4,7 voltios. Quiere decir que una vez que yo haga todos los cálculos, o monte un circuito y esté inversamente polarizado, en los extremos del diodo Zener no va a haber más que 4,7 voltios. Si el diodo Zener es de 10 voltios, lo que habrían son 10 voltios y así sucesivamente. Eso es la tensión Zener y es fundamental conocerla. Y ese valor no lo da, repito, no lo da el fabricante. O sea, es un dato que ya conocemos de las características técnicas del diodo Zener. Además, nosotros lo buscamos o lo compramos, lo conseguimos con respecto a estos parámetros. Entonces es un dato conocido. A eso me refiero, es un dato conocido. El segundo dato importante que tenemos que tener en cuenta para usar un diodo Zener es el siguiente, es IZ mínima. Repito, IZ mínima. IZ mínima. Ok, ¿qué es la IZ mínima? Bueno, resulta que ahora vamos a ver que una vez que el diodo Zener esté dentro de un circuito, para que él funcione adecuadamente, o sea, para que se comporte como un estabilizador de tensión y sea capaz de mantener entre sus extremos la tensión que dice, o sea, esos 4,7 voltios o 10 voltios o 5 voltios, a través de él tiene que estar circulando una cierta corriente. Si no circula esa corriente, o sea, si circula menos de esa corriente, entonces resulta que ya él deja de funcionar. A esa corriente se le llama IZ mínima o corriente de mantenimiento. ¿La ven aquí? Aquí la vemos, de mantenimiento, corriente de mantenimiento. Entonces, IZ mínima debe ser la corriente mínima que circula por el diodo Zener para que él funcione. Tercer aspecto para poderlo utilizar, IZ máxima. Entonces tengo aquí IZ máxima. La IZ máxima. Ok. ¿Qué es la IZ máxima? Bueno, su nombre lo dice, es la corriente máxima que puede circular a través del diodo Zener antes de que se queme, antes de que nos lo echemos, que lo asesinemos vil y corruptamente, porque ya nosotros sabemos de que con la IZ máxima, o sea que si nos dice que la IZ máxima son 80 miliamperios, por ejemplo, ¿qué sucede? Que no podríamos poner más de 80 miliamperios en el diodo, porque si hago circular más de 80 miliamperios me lo eché, lo asesiné, lo quemé, chorro de humo, se prende fuego, todo lo que ustedes quieran decirle, pero lo quemé. Ok, el siguiente parámetro que tenemos que tener en cuenta va a ser la potencia Zener, la PZ. La potencia Zener es la potencia máxima que él va a poder soportar. Evidentemente, recuérdense que potencia es igual a tensión por corriente, ¿verdad? Papi Ohm nunca ha pasado de moda ni va a pasar. Entonces, recuérdense que la ley de Ohm nos decía que potencia es tensión por corriente. Entonces, en este caso, la potencia Zener lo que va a ser la tensión Zener multiplicada por la corriente Zener máxima que él permite, me va a dar como resultado la potencia Zener. Entonces, algo importante, la potencia también es un dato que no lo dan. También es un dato que no lo dan. Entonces, además de que no lo dan, lo podríamos calcular utilizando la tensión Zener por la corriente máxima, por la IZ máxima. Entonces el resultado de eso va a ser la potencia que él puede disipar antes de quemarse. Recuérdese que la potencia se manifiesta con calor y el calor quema. Muy importante. Entonces resumamos acá. El primer diodo especial que vamos a ver es el diodo Zener. El diodo Zener tiene la característica que se usa como regulador de tensión.
o estabilizador de tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que él es capaz de mantener entre sus terminales, o sea, entre el ánodo y cátodo, que aquí se sigue llamando ánodo y cátodo, y que el cátodo es el negativo y el ánodo el positivo. Entonces, entre ánodo y cátodo él puede sostener una tensión, y él viene ya diseñado para sostener esa tensión. A esa tensión le llamamos tensión Zener, y la tensión Zener es un valor que nos da el fabricante. Entonces nosotros podemos decir, ese diodo es de 5 voltios, ese diodo Zener es de 10 voltios, ese diodo Zener es de 3,3 voltios. Entonces, esa tensión que él mantiene entre sus terminales no la va a cambiar a pesar de que hayan variaciones de tensión en entrada. Después vamos a ver eso con lujo de detalle. Otro aspecto importante es que para que nuestro diodo sea capaz de sostener esta tensión Zener, él debe trabajar en polarización inversa. Todo esto que acabamos de decir solo es válido si él está polarizado inversamente. Si nosotros lo polarizamos directamente, resulta que él no funciona. Funciona como un diodo común y corriente y nos dejaría entonces entre sus extremos una tensión de 0,7 voltios, en lugar de permitirnos utilizar una tensión de estabilización. Ahora, el siguiente aspecto es que hay una corriente IZ mínima. Recuerden, esta corriente IZ mínima, que era la corriente que necesitamos como mínimo para que él trabaje. Tenemos la corriente IZ máxima, que es la corriente máxima que él va a permitir antes de quemarse, y la potencia Zener, que es la potencia máxima que él va a poder soportar físicamente. Recuerden que la potencia lo que nos decía era el tamaño físico del dispositivo, igual que en las resistencias. En el diodo vamos a encontrar diodos de medio watt, de 1 watt, de 2 watt, de 20 watt. ¿Por qué? Porque van a tener que soportar cierta cantidad de calor antes de quemarse. Y además que la potencia la podíamos calcular utilizando la ley de Ohm. Entonces, esto es los parámetros básicos y el funcionamiento del diodo Zener. Ahora sí, veamos aquí. En este caso, a nivel físico, vemos de que simplemente tenemos aquí una representación similar a la que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Si quieren me regreso aquí, saben que a mí siempre me gusta esta. Recuerden que aquí tenemos entonces que un diodo Zener va a tener una apariencia similar a la de un diodo común y corriente y va a tener un símbolo similar. Ahorita nos regresamos. Ojo, muchos de los diodos Zener lo que se ha hecho es que para no confundirlos con los diodos tradicionales, entonces tiene un cuerpo de cristal. Entonces el cuerpo es de cristal y no sólido como, no con esta apariencia que tenemos aquí. Vean ustedes aquí, entonces que tenemos aquí que físicamente nos están diciendo que va a tener una apariencia similar al diodo tradicional, pero aquí tenemos los símbolos del diodo Zener. Observen que seguimos teniendo cátodo y ánodo, ¿verdad? Esta va a ser la terminal positiva del diodo Zener y esta va a ser la terminal negativa. Vean ustedes que la diferencia entre el diodo convencional y el diodo Zener es precisamente que aquí, vean que se le pone como una especie de Z, o de lo contrario se hace de esta forma. Esta es la diferencia en el símbolo. Pero para polarizarlo inversamente hay que hacer lo mismo, ¿verdad? El lado negativo del diodo debería ir al positivo de la fuente y el lado positivo del diodo debería ir al lado negativo de la fuente externa de alimentación para que quede polarizado inversamente. Entonces, estos son los símbolos, los dos símbolos del diodo Zener. Se pueden usar cualquiera de los dos para el asunto de la representación del diodo Zener en un circuito eléctrico. Entonces tenemos aquí, este sería el símbolo. Muy bien, observemos acá. Acá simplemente lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros nos hemos hecho expertos ahí en los cuadrantes, ¿verdad? En el primer cuadrante, o sea, si el diodo Zener está polarizado en el primer cuadrante, quiere decir que está polarizado y directamente. ¿Lo ven aquí en el dibujo? Entonces, el negativo de la fuente con el negativo del diodo, el positivo de la fuente con el positivo del diodo. Entonces, al polarizar este diodo
directamente él se comporta como un diodo común y corriente y después de cierto valor él empieza a conducir. Y este valor que está aquí sería aproximadamente de 0.7 voltios, de 0,7 voltios. Y entonces no habría ningún chiste. Para ese caso usaríamos simple y sencillamente un diodo común y corriente. Ahora acá, si nosotros lo polarizamos en el tercer cuadrante, el diodo Zener estaría polarizado. Repito, estaría polarizado en inversa. ¿Por qué? Porque vemos que aquí está el positivo de la fuente y aquí está el negativo de la fuente, pero el positivo de la fuente está conectado al lado negativo. Repito, está conectado al lado negativo del diodo. Y el negativo de la fuente está conectado al lado positivo del diodo. Entonces esto hace que este diodo esté polarizado en inversa. Al polarizarse en inversa, lo que se da es lo siguiente. Es que él va a tener una tensión entre sus terminales, aquí está, que llamamos la tensión Zener, ¿verdad? Y que va a ser, si por él circula la corriente mínima, estable. O sea, si esta tensión Zener nos dicen que es de 5 voltios, esa tensión no va a variar. Lo que va a variar es la corriente, como ustedes pueden ver aquí, lo que va a variar es la corriente a través de él. O sea, se va a dar un aumento en la corriente que circula por el diodo. O sea, la ID aumenta. En pocas palabras, el diodo va a conducir y a mantener esta tensión entre sus terminales. Siempre y cuando esta ID no sea mayor, esta ID tiene que ser menor a IZ máxima, ¿verdad? A IZ máxima. ¿Por qué debe ser menor a IZ máxima? Porque con la IZ máxima nos echamos el diodillo. Si esa corriente es mayor a eso que está ahí. Esa corriente es mayor a eso que está ahí, entonces resulta que vamos a tener problemillas con respecto a eso. Muy bien, observemos acá. Esto es un detalle de la curva que vimos ahí en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué les dije yo? Aquí lo que tenemos es la tensión Z. Si ustedes se fijan, aquí yo lo que tengo es una tabla de parámetros establecidos por el fabricante. Observemos, por ejemplo, el diodo 1N4731A. Aquí está. Repito, el 1N. Vamos a hacer aquí esto, ok. 1N4731A. Ok, entonces observemos acá con más detalle. ¿Qué es lo que yo tengo aquí, gente? Aquí lo que estoy haciendo es un detalle de esto que está aquí. Un detalle de esto. Detallito de esto. Ok, entonces, voy de nuevo. Tenemos aquí. Vamos a ver si me queda mejor. Ok. El diodo que está ahí. El 1N4731A. Entonces, observen aquí. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Aquí lo que se da, esta parte, es la tensión Zener. O sea, aquí yo lo que tengo es el valor de la tensión Zener. VZ. ¿Cuánto es VZ? La tensión Zener nos la da el fabricante. ¿Lo ven ustedes aquí? La tensión Zener no la da el fabricante. Entonces yo voy a buscar un Zener con ciertas características para hacer un diseño electrónico. Ya aquí, algo importante, ojitos, a partir de ahora, ya aquí vamos a comenzar a tener en cuenta ciertas características, vamos a comenzar a diseñar circuitos. En un par de semanas ya vamos a estar diseñando circuitos. O sea, ahorita solo hemos hecho circuitos ahí, pero vamos a comenzar a hacer diseño de circuitos. Entonces, aquí yo digo, bueno, yo ocupo un diodito Zener, repito, yo ocupo un diodo Zener, por ejemplo, que tenga 4,3 voltios de V-Zener. Entonces, la tensión Zener sería igual a 4,3 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras yo mantenga los parámetros que vamos a ir estudiando ahora, en la clase, entonces este diodo
entre sus terminales me va a mantener una tensión de 4,3 voltios exacta. Y me va a estabilizar esa tensión, aunque la tensión de entrada varíe. Ok, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué les dije yo? Bueno, vamos a tener IZK. ¿Quién es IZK? IZK es la I. Voy a correr un momentito esto para acá. Ok. La IZK es la IZ mínima. Repito, es la IZ mínima. Quiere decir que una vez que nosotros alcancemos este valor, que está, entonces este valor, ¿dónde se da? Aquí, en este punto. Y se le llama el codo de la gráfica. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir el codo? Que es el momento en que el diodo empieza a conducir. O sea, yo voy a tener una corriente de diodo circulando por él. Entonces, en este momento, en el momento que yo alcance la IZK, entonces el diodo empieza a conducir. ¿Qué quiere decir que empiece a conducir? Es que entre sus terminales yo voy a mantener una tensión de 4,3 voltios. Repito, de 4,3 voltios. Ahora, aquí lo que vamos a tener es simple y sencillamente que la tensión es de 4,3 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que yo voy a buscar acá y encuentro que IZK es un valor que me da el fabricante. ¿Lo ven aquí? ¿Y qué me dice aquí? Me dice que en este caso la IZK es de 1 miliamperio. O sea que cuando cuando la corriente que circula por el circuito sea de 1 miliamperio, el diodo empieza a conducir, siempre y cuando esté inversamente polarizado. ¿Qué es IZT? Ok, IZT es la corriente de trabajo, o sea, es la corriente nominal. Fíjense ustedes que más o menos se encuentra al centro. ¿Lo ven aquí? Se encuentra al centro de la está más aquí, ¿lo ven? Está más o menos al centro de la zona de trabajo. Entonces, dice que lo idóneo, repito, lo idóneo es que cuando nosotros estemos diseñando, ojo lo que estoy diciendo, lo idóneo es que cuando nosotros estemos diseñando un circuito, usemos la IZT. Véanlo aquí, que es un valor que nos da el fabricante y nos dice que es de 58 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí, si yo hago circular más o menos un promedio de 58 miliamperios por el diodo, ese diodo estará feliz de la vida, mis pollitos, feliz de la vida, y entonces va a estar trabajando a sus anchas. O sea, me va a mantener una tensión de 4,3 voltios a la salida sin ningún problema y sin calentarse mucho, sin exceder la potencia que él puede soportar, etcétera. O sea, lo idóneo en este caso sería que la corriente de trabajo, repito, la corriente de trabajo se mantenga en el valor o un valor aproximado del valor que nos dice el fabricante. Por último, llegamos a la IZ máxima, ¿verdad? ¿Qué dijimos nosotros? No superemos la IZ máxima, no superemos la IZ máxima. ¿Por qué? Porque la IZ máxima hace que el diodo se queme. Ahora, si ustedes ven, aquí yo tengo la IZ máxima. ¿Quién es la IZ máxima? ICM. ICM es la IZ máxima y no la da, ponerle ahora aquí, el fabricante. ¿Y qué dice esto? Dice, vean, es 217 miliamperios, o sea, más o menos, digamos, unos 200 miliamperios en promedio. ¿Qué quiere decir? Que yo a la hora de diseñar un circuito, yo tengo que asegurarme, repito, yo tengo que asegurarme que no voy a sobrepasar, repito, no voy a sobrepasar los 200 miliamperios. No voy a sobrepasar los 200 miliamperios porque me he hecho el diodillo. Entonces, así es como se lee las tablas características del diodo Zener. O sea, yo tengo que tener una tablita como esta donde tengo muchos diodos. O sea, no es que solo estos existan, a lo que yo me refiero es que
¿Cuáles serían entonces los valores idóneos, o sea, lo que yo necesito saber del diodo Zener antes de empezar a diseñar un circuito? Bueno, necesito saber entonces la tensión Zener para saber con qué tensión voy a trabajar. Ese es un dato que yo me doy a la hora del diseño y que el fabricante me da. Necesito saber la IZT, que lo que es la IZT que me la da es la corriente de trabajo idónea del diodo Zener. Necesito saber la IZK, ¿verdad? La IZK. ¿Qué es la IZK? ¿Quién es la corriente mínima que debe de pasar por el diodo Zener para que éste trabaje? Entonces tengo la tensión Zener, la corriente de trabajo, la corriente mínima de trabajo que el Zener debe tener para que funcione correctamente. Si yo bajo de esta corriente, recuerde que el Zener ya no trabaja. Y por último, la IZM, ¿verdad? La IZM, que vendría a ser la corriente, repito, que vendría a ser la corriente máxima que debo de pasar por el diodo Zener antes de que éste se queme. O sea, si yo hago circular más de esa corriente, que en el caso que estábamos ejemplificando es 200 miliamperios, entonces lo quemo. Entonces estos son 1, 2, 3, 4 parámetros básicos y fundamentales que tengo que saber del diodillo Zener que estoy utilizando. Y el último, no menos importante, es la potencia Zener, que ya vimos de que la podemos obtener de otras tablas o de otros datos más específicos de cada Zener. Digamos, si yo busco ya el 1N4731A, me va a dar más datos específicos de él, entre ellos la potencia Zener, pero de lo contrario, de una tablita como esta, yo la puedo sacar porque recuerden que la potencia Zener es V por I, ¿verdad? En este caso, la tensión Zener por la corriente Zener máxima, o sea, VZ por IZM. VZ por IZM me da PZ, o sea, la potencia máxima que ese diodo Zener podría soportar antes de quemarse, Bueno, ahora que ya estamos claros de que el diodo Zener es un diodo especial que se usa como estabilizador o regulador de tensión, esto es porque es capaz de sostener, de mantener una tensión entre sus terminales ánodo y cátodo fija, sin variar, y que este diodo, para usarlo y que funcione como estabilizador de tensión, lo tengo que polarizar inversamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo utilizamos? Ese es el chiste. Entonces, ahora vamos a ingresar a eso precisamente. Vamos a ver este circuito. Entonces, observen ustedes este circuito. Fíjense que tenemos aquí una tensión de entrada. ¿Ok? ¿La ven? Aquí tenemos una tensión de entrada. ¿Ok? Entonces, esta tensión puede ser una fuente de alimentación, puede ser venir de un circuito electrónico, puede venir de cualquier lado, no importa. Para nosotros esta va a ser la fuente de alimentación, la fuente externa. ¿Hacia quién? Hacia nuestro querido diodo Zener. Vean aquí donde está el diodo Zener. ¿Lo ven? Usa uno de los dos símbolos que nosotros vimos. Ahora, si ustedes se fijan, claramente, este diodo Zener, si ustedes ven, este es el lado negativo del diodo y este es el lado positivo. Y si ustedes se fijan, este es el lado negativo de la fuente y este es el lado positivo de la fuente. Entonces, ¿cómo está? Está polarizado inversamente. Está polarizado inversamente. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que aquí aparece una resistencia RS. En algunas literaturas también la llaman como la resistencia limitadora. Y ahorita vamos a hablar de ella. ¿Ok? Y en paralelo a el diodo Zener, repito, en paralelo al diodo Zener tenemos una resistencia de carga, una RL. ¿Qué sucedía aquí? Recuerden que la resistencia de carga es lo que yo voy a conectar a ese diodo. En el momento que yo lo conecto en paralelo al diodo, en paralelo, ¿cómo eran las tensiones? Iguales, ¿verdad? La tensión en paralelo es igual, la corriente se divide. En serie era al contrario, ¿verdad? La corriente se dividía y la tensión se dividía y la corriente era igual. Bueno, entonces,
La RL es lo que yo voy a conectar aquí. Esa resistencia puede ser un bombillo, un motorcito, otro circuito, no importa. Aquí lo que necesitamos es que esta RL necesita una tensión constante y esa tensión constante se la va a dar el diodo Zener. Se la va a dar el diodo Zener. Entonces, esta RL lo que representa es lo que yo voy a conectar al diodo Zener. O sea, el diodo Zener va a alimentar a esta RL, que se le llama resistencia de carga, recuerden, y es cualquier cosa que yo vaya a conectar ahí. Entonces, ¿qué pasa acá? Volvamos a este circuito. Si yo tengo una tensión de entrada, esta tensión de entrada va a hacer que por este circuito circule una corriente, ¿verdad? La ven aquí. Esta corriente es la que llamamos IRS. ¿Por qué IRS? Porque es la corriente que circula a través de esta resistencia. Pero si ustedes se fijan, llegamos a este punto. ¿Y este punto qué era? Sí, mis chiquitos, exactamente, este punto es un nodo, ¿verdad? Este es el nodo 1. Entonces, este nodo 1, vean que esta corriente llega a este nodo y se tiene que, repito, se tiene que dividir. Repito, se tiene que dividir. ¿Por qué se tiene que dividir? Porque la corriente cuando llegaba a un nodo se divide. Entonces, esta corriente IRS se va a dividir en dos corrientes. ¿En cuál corriente? En la corriente Zener, ¿verdad? Que es la que pasa por el diodo Zener, y otro poco de corriente se va a ir por ahí, que es el que circula a través de la resistencia de carga. Estas dos corrientes, entonces aquí vamos a tener, entonces, si ustedes ven que eso era un circuitillo mixto, simplemente, que la corriente IRS, entonces, IRS va a ser igual a ¿quién? A la corriente Zener más la corriente por la resistencia de carga. Repito, por la resistencia de carga. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué? Porque la corriente de esta resistencia llega hasta aquí y entonces se divide en estos dos. De igual forma, nosotros podríamos decir que si yo tengo la corriente de RS, le quito la corriente de Zener y el resultado va a ser la corriente por la resistencia de carga. Simplemente estoy despejando, ¿cierto? O igualmente si yo tomo la corriente IRS, le quito la corriente que pasa por la resistencia, eso salió muy feo, que ya la mano la tengo cansada. Ok, y le quito la corriente por la resistencia de carga, lo que me queda es la corriente Zener. ¿Cierto? Estas son tres formulillas que ya tienen que irse sabiendo. O sea que la corriente total de este circuito, la que pasa por este punto, por esta resistencia, que es lo mismo que la corriente total del circuito, lo ven, es igual a la corriente Zener y la corriente de carga. ¿Por qué? Porque estas dos sumadas tienen que ser la que entra al nodo. Recuerden que en un nodo entra una corriente, se divide en los distintos caminos que tiene y después en algún lado esa corriente, que sería en el nodo 2, ¿verdad? En el nodo 2, esa corriente tiene que volverse a sumar para llegar a la fuente y que aquí lo que vuelvo a tener es la corriente IRS. Entonces tenemos tres formulillas donde podemos decir que la corriente total es igual a la corriente Zener más la corriente por la resistencia de carga. Y que si yo despejo de esta primera fórmula, puedo calcular la corriente Zener o la corriente en la resistencia de carga. Dos valores más que podemos encontrar es que la tensión en la resistencia de carga, en la resistencia RS, o sea, la tensión en esta resistencia, va a ser igual a ¿qué? A la corriente que pasa por esa resistencia, que es IRS, ¿verdad? Multiplicada por la resistencia, o sea, simple ley de Ohm. ¿A qué es igual tensión? A corriente por resistencia.
¿Cuál es la corriente que pasa por esta resistencia? Y RS. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? RS. ¿Estamos? Otra ecuacioncita, otra formulita que hay que saberse es que la tensión en la resistencia de carga es igual a la tensión Zener. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Están en paralelo. Al estar en paralelo, no hay forma, ¿verdad? Tienen que ser iguales. O sea, la tensión que ajusta este diodo es la tensión que hay en la resistencia de carga por estar en paralelo. Por estar en paralelo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir estudiando los casos que se puedan presentar aquí en el análisis y en el diseño de este circuito, porque son varias alternativas. Y vamos a ir analizando ejemplos de cada alternativa. ¿Para qué? Para poder que esto nos quede bien clarito, bien clarito. Entonces, observemos este primer caso. Ok, fíjense ustedes aquí. Aquí, lo que nosotros tenemos en este primer caso, aquí tengo el mismo circuito anterior. Entonces, para este circuito vamos a tener la siguiente situación. Ok. En este caso, si ustedes observan, yo les estoy diciendo que vamos a tener, o sea, la primera condición de análisis. En este caso se van a dar varias condiciones. Entonces, la primera condición de análisis es lo siguiente. Es que la tensión VI, que es la tensión de entrada, o sea, esta es VI. Y que la esta R es la resistencia de carga. Repito, esta R es la resistencia de carga. Entonces, que tanto la tensión de entrada como la resistencia de carga, que le vamos a llamar R en la fórmula, son fijas, o sea que no varían. Yo tengo un circuitico y aquí, por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes, solo por ejemplo, aquí tengo 25 voltios. Ok, entonces esos 25 voltios no van a variar. Y yo les digo, aquí tengo un K. Entonces, este kilo ohmio no va a variar. Eso quiere decir eso. Que yo voy a tener, entonces, precisamente, con la condición del primer análisis, o la primera condición que se puede dar en este caso es que yo tengo un circuito estabilizador. Este sería el circuito estabilizador de tensión. Vean que va a estar formado por, y analicémoslo aquí claramente. Entonces, cada vez que yo a ustedes les diga que hagamos un circuito estabilizador, en realidad, ¿por quién va a estar formado este circuito estabilizador? Va a estar formado por una tensión de entrada, por una resistencia limitadora que le llamamos RS, por un diodo Zener y por una resistencia de carga, y que están conectados de esta forma. Entonces, aquí, repito, cuando yo a ustedes les diga y les hable de un circuito estabilizador, ustedes inmediatamente saben que es este circuito y está conectado de esa forma. ¿Cómo está conectado? Una tensión de entrada, una resistencia limitadora en serie ¿con quién? Con esta nubecita, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las nubecitas? Con esta nubecita. Y esta nubecita es un paralelo. ¿El paralelo de quién? Es el paralelo del diodo Zener con la resistencia de carga. Repito, es el paralelo del diodo Zener y la resistencia de carga. Y la resistencia de carga. Entonces, eso es el circuito estabilizador de tensión. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar este circuito? Este circuito lo utilizamos con varias condiciones. La primera, repito, es que tanto la tensión de entrada como la resistencia de carga son fijas. O sea, esta tensión y esta resistencia no varían. Cuando se da esta condición, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esta fórmula. Repito, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Si ustedes ven esta formulilla, esta formulita que está aquí, lo que nos dice es lo siguiente. Lo que nos dice lo siguiente. Nosotros tomamos y decimos que la tensión aquí, ¿saben? Esta tensión, dame un momentito para usar otro. Ok. Esta tensión es la tensión de la resistencia de carga. Entonces, que esa tensión va a ser igual a la resistencia de carga multiplicada por la tensión de entrada y dividido entre lo que dé la suma de R,
repito, de esta R que está aquí, recuerden que esto es R, ¿verdad? De R, más la R de carga. Todos esos son valores que yo voy a saber, entonces yo hago esta operación matemática y encuentro este valor. Ahora, si ese valor, repito, si ese valor, ahora, ese valor, repito, ese valor que está ahí, puede tener, vamos a generar, repito, va a generar dos condiciones de análisis. Repito, va a generar dos condiciones de análisis. Una es que si la tensión Zener, recuerden que aquí yo voy a tener una tensión Zener, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tome, que yo sé que la tensión de entrada y que las resistencias son fijas, entonces aplico esta fórmula. Si el valor que me da aquí, yo lo comparo, si el valor que me da esta operación matemática, que está aquí, esta operación matemática, yo lo tengo que comparar con la tensión Zener. Repito, con la tensión Zener. Si la tensión Zener es mayor, perdón, aquí un momentito, ok. Si esta tensión Zener es mayor que la tensión V, que yo estoy calculando aquí, ¿saben? Que esta V, entonces el diodo Zener va a estar apagado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo aplico esta fórmula, repito, cuando yo aplico esta fórmula y obtengo un valor V, si este valor V, veámoslo aquí, si este valor V al compararlo con VZ, entonces me queda que la tensión Zener es mayor que este valor V, entonces quiere decir que por el diodo Zener no está circulando, repito, no está circulando la IZ mínima, o sea, el diodo no está sirviendo como estabilizador de tensión y entonces el diodo estaría apagado, el diodo estaría apagado. Por otro lado, si al obtener el valor de V, el valor de V es mayor que VZ, valor de V es mayor que VZ, entonces el diodo Zener está funcionando correctamente. Entonces el diodo Zener está funcionando correctamente. Entonces voy a volver a repetir, porque este aspecto es fundamental para que no haya ningún problema. Vamos a correr esto primero para acá. 1. Lo primero que tenemos aquí es el circuito estabilizador de tensión. Este circuito estabilizador de tensión va a estar formado por una fuente de energía. O sea, debe haber una tensión de entrada. Va a haber una tensión de entrada que en muchas bibliografías la llaman VE o VI. Lo segundo que tiene que tener este circuito estabilizador de tensión es una resistencia limitadora. Así se le llama. R limitadora. ¿Por qué? Porque en realidad esta resistencia es la que nos va a proteger el circuito, va a proteger al Zener de que nunca llegue a alcanzar la corriente Zener máxima para que no se queme. Por eso se le llama una resistencia limitadora. Además, en esta resistencia, repito, en esta resistencia se va a quedar la tensión que sobra después de la estabilización. ¿Qué quiere decir eso? Imaginen que aquí yo tengo 20 voltios. Ok. Si mi Zener es de 10 voltios, quiere decir que en el Zener se va a quedar una tensión de 10 voltios. ¿Dónde se van a quedar los otros 10? En esta resistencia. No hay quite. Entonces, esa resistencia tiene una función muy importante, ¿verdad? Uno, limitar la corriente que circule por el circuito para evitar que el Zener se nos queme alcanzando la IZ máxima. Y dos, dejándose la tensión que sobra con respecto a la entrada y la tensión Zener. Otro elemento que conforma el circuito estabilizador de tensión, obvio está, va a ser el diodo Zener, ¿verdad? Y dijimos nosotros por último que en este caso va a haber una resistencia de carga. ¿Qué es la resistencia de carga? Que sería RL
L de load de carga, ¿verdad? RL o resistencia de carga. Entonces va a ser lo que yo le voy a conectar a ese circuito, Entonces eso es lo que conforma un circuito estabilizador de tensión. Una vez que ya yo tenga el circuito estabilizador de tensión, vamos a darnos cuenta que este circuito trabaja en varias condiciones. Entonces la primera de ellas es esta, es que la tensión de entrada y la resistencia de carga sean fijas, que estas dos cosas no varíen. Si yo tengo esa condición, entonces lo primero que tengo que hacer es ver si el diodo está funcionando o no. O sea, ¿qué quiere decir que este diodo Zener esté funcionando? ¿Qué quiere decir? Entonces lo que quiere decir es que por el diodo tiene que haber circulado o tiene que estar circulando la IZ mínima, ¿verdad? La IZ mínima, como lo vimos en las láminas anteriores, porque recuerden que si por este diodo no circula la IZ mínima, entonces lo que va a ocurrir es simplemente que él no funciona. Entonces eso es lo que tenemos que saber primero. ¿Está circulando esa IZ mínima o no está circulando, mis pollitos? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con esta formulilla matemática que tenemos acá, donde nos dice que vamos a tener una V, vamos a encontrar una V. Esa V es igual a la tensión en la RV o la tensión en Zener. Entonces, ¿cómo se calcula la tensión que hay en ese momento aquí? Se calcula con esta fórmula. O sea, tomamos la resistencia de carga y la multiplicamos por la tensión de entrada. Y eso lo dividimos entre el valor que nos dé de sumar R. Recuerde que RS es R también, ¿verdad? Es la misma. La R limitadora. Entonces, es de sumar R más RL. Entonces ya vamos a obtener un valor V. Entonces hay que ver. Si ese valor V es menor que la VZ, recuerde que la boquita del cocodrilo siempre se come al mayor. Entonces, si ese valor V es menor que VZ, o sea, dicho en otras palabras, si la tensión Zener es mayor que la V, entonces eso nos implica que el Zener está apagado. Apagado. ¿Qué quiere decir que el Zener está apagado? O sea, quiere decir que el Zener es un circuito abierto. El Zener se comporta como un circuito abierto. Ahora, si esta tensión Zener, si esta tensión es mayor, repito, es mayor que la tensión Zener, o sea, en pocas palabras, si la tensión Zener es menor que este valor, entonces me implica que mi Zener está como encendido. O sea, en pocas palabras, que el Zener se comporta como un circuito cerrado, se está polarizado, y que en sus extremos lo que voy a tener es la tensión Zener. O sea que en pocas palabras, el diodo Zener se comporta como una fuente de alimentación y el valor de esa fuente de alimentación es la tensión Zener. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de que esto nos quede totalmente claro? De hacer un ejemplo para que no se nos complique la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un ejemplito. Entonces, observemos esto que está aquí. Observen este circuito. Vamos a ir haciendo el desarrollo de este circuito con el propósito de que podamos obtener aquí los resultados del análisis. Entonces, observen esto. Tenemos una fuente de entrada, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Ok, entonces, el valor de VI es 16 voltios, nos dicen. ¿Ven? Fíjense que la fuente, este es el lado positivo, este es el lado negativo, y si nos vamos al diodo Zener, negativo, positivo, entonces está bien. Está inversamente polarizado, entonces sí se comporta, está bien conectado si lo queremos como estabilizador de tensión. Después ya sabemos que tenemos una fuente de 16 voltios. Aquí, si ustedes se fijan, nos dicen que tenemos una resistencia limitadora. Recuerden que esto sería R, ¿verdad? Aquí está, esto es R,
o también en nuestro caso, para no perdernos, como lo vimos en el diagrama, sería nuestra RS o R limitadora. De un K, ¿ven? Entonces R es de un K. Además de eso, inmediatamente nos dicen que tengo un Zener que es de 10 voltios. ¿Lo ven? La tensión Zener es de 10 voltios y la potencia Zener máxima es de 30 miliwatts. Estos son datos que yo tengo. Y además de eso, nos dice que la tensión, el ARL, esto es RL, ¿verdad? La resistencia de carga es 1,2 voltios. 1.2 kiloohmios, perdón. Repito, la resistencia de carga sería, ¿verdad? La R de carga es 1.2 kilos. Entonces, ¿qué era lo primero que nosotros tenemos que hacer? Con estos datos, repito, con todos estos datos, calculamos V para ver si el diodo Zener en estas condiciones, a través de él, ven esta IZ aquí. ¿Qué tenemos nosotros que averiguar? Si por este diodo está circulando o no la IZ mínima. Ese es el chiste. Aquí lo que yo quiero calcular es saber si está circulando la IZ mínima. La IZ mínima. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Primero vamos a aplicar, entonces vamos a calcular V. ¿Cómo se calculaba V? Con esta formulilla, RL por VI entre R más R. Entonces tenemos que RL es igual a ¿quién? A 1,2K, ¿verdad? Después lo multiplicamos por ¿quién? Por 16 voltios, que es VI, ¿verdad? Esto sería VI. ¿Y este quién es? Este es RL, ¿verdad? Ahora, aquí abajo, ¿a quién tenemos? Dice que sustituyamos aquí a R, S, más RL. Ok, si ustedes sacan la calculadora y aplican eso, se van a dar cuenta de que la tensión nos dio 8,73 voltios. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que inmediatamente, una vez que nosotros tuviéramos este valor, lo teníamos que comparar con la tensión Zener. Entonces, V, y tengo aquí tensión Zener. Ok, ¿qué pasa? Muy bien, ¿cuánto es V? 8,73 voltios, ¿verdad? 8,73 voltios. ¿Cuánto es VZ? VZ es 10 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tensión Zener es mayor que la tensión que V. O sea, la tensión Zener es mayor que la tensión Zener. Entonces, como la tensión Zener es mayor que V, el diodo, o sea, por aquí no está circulando esta Z mínima. Repito, si la tensión Zener es mayor que la tensión que nosotros calculamos aquí, con V, con esta fórmula, la ven aquí con esta fórmula, entonces eso lo que nos quiere decir es que por aquí no está circulando la tensión Zener mínima. Y cuando no circula la tensión Z mínima, mis pollitos, que habíamos dicho nosotros, que el Zener se comportaba como un circuito abierto. ¿Lo ven? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a dibujar este circuito. O sea, este circuito lo volvemos a dibujar, pero esta vez ya no va a estar el diodo Zener. ¿Por qué? Porque el diodo Zener está abierto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la fuente de alimentación, vamos a tener la resistencia limitadora, vamos a tener una resistencia de carga, pero ahora, al no estar este diodo Zener, como aquí el circuito está abierto, por aquí no va a circular ninguna corriente. O sea, quiere decir que la corriente de Zener es cero. Entonces, el circuito se me convierte en un circuito en serie. ¿Por qué un circuito en serie? Porque vean que yo solo tengo un camino para que circule la corriente. Entonces, lo que yo le podría analizar a este circuito es la tensión en RE y la tensión en la corriente de carga y la corriente total.
Entonces, ya yo sé la tensión en esta resistencia, ¿verdad? ¿Cuál es? Es esta. ¿Por qué? Porque es la misma que calculé en la fórmula. Recuerden que aquí dice que V es igual a VL. Entonces, de aquí la tensión en esta resistencia fue la misma que yo calculé aquí para ver si estaba o no conduciendo el diodo. Ahora, ¿qué les había dicho yo? La tensión en R, ¿la ven? La tensión en R va a ser la tensión de entrada menos la tensión en la resistencia de carga. O sea, si yo quiero calcular la tensión en esta resistencia, va a ser 16 voltios menos 8,73, que es la tensión en la resistencia de carga, y el resultado que yo obtengo va a ser de 7,27 voltios. O sea, quiere decir que la tensión en esta resistencia es de 7,27 voltios. Por otro lado, ¿qué pasa con la corriente Zener? Es cero. ¿Por qué cero? Porque está abierta. Entonces por aquí no puede circular ninguna corriente. Por aquí no hay corriente. Por último, la potencia disipada por el Zener también es 0 watt. ¿Por qué? Porque no va a estar conduciendo, no hay corriente a través de él y no hay potencia que se pueda disipar. Entonces, de esa forma calculamos la tensión que quedaría en la resistencia limitadora y la corriente y la tensión que quedaría en la resistencia de carga. Fíjense que aquí nosotros podríamos sacar otros valores. Por ejemplo, si ya lo despejamos un poquito, aquí tenemos la tensión en la resistencia R, ¿verdad? Que este es R. Tenemos la tensión en la resistencia de carga, que es esta. Ahora, aquí si nosotros quisiéramos, podríamos obtener una resistencia total, ¿verdad? En el circuito, que esa resistencia total sería igual a R más RL. ¿Por qué? Porque simplemente es ley de Ohm y esto se nos convirtió en un circuitillo serie, y en un circuitillo serie la resistencia es total, es la suma de todas las resistencias, ¿verdad? Y además, vean algo que no calculamos, que es esta IR. Esta IR, saquémosla aquí, vean que esta IR es la corriente total del circuito, porque ahora aquí tengo también una IL, pero IR es igual a IL y es igual a toda la corriente en el circuito, porque esto es un circuito serie, y en un circuito serie la corriente es la misma. Entonces yo puedo decir que IR, ¿verdad?, es igual a la corriente total del circuito por estar en serie, y que a su vez la corriente total del circuito es la tensión de entrada, VI, dividida entre la resistencia total. Entonces nosotros podríamos calcular de aquí la corriente que está circulando. Calculo la resistencia total, tomo la fuente de entrada y ese valor lo divido entre la resistencia total y obtengo la corriente total que está circulando por este circuitillo. Entonces aquí me interesa montones que les quede claro esto. Voy a regresarme. Cuando nosotros tenemos un circuito estabilizador de tensión, se van a ir dando distintas condiciones de uso de ese circuito. Distintas condiciones de uso de ese circuito. Entonces, la primera condición de uso es cuando nosotros tenemos valores que no fijos. O sea, esta tensión y esta resistencia es fija. Cuando esas cosas se dan, o sea, cuando yo tengo esa condición, a su vez se va a dar dos subcondiciones o dos condiciones más dentro de esta misma. Ok, ¿cuál sería eso? Entonces resumámosla. Si la tensión de entrada y la RL son fijas, entonces voy a tener dos condiciones. La primera de ellas es que por el diodo, a raíz de que la tensión y la resistencia son fijas, no esté circulando la corriente mínima. Esa sería la primera condición y la que acabamos de analizar. Ahora, ¿cómo averiguo yo eso? Entonces, lo primero que tengo que averiguar es la tensión en este paralelo. Ahora, la tensión en este paralelo se supone que debería ser la tensión Zener, pero vemos de que eso no es cierto. O sea, si yo tengo una tensión fija
y tengo una resistencia de carga fija, se puede dar que la tensión en este paralelo no sea la tensión Zener, producto de que a través de él no esté circulando la corriente mínima. Entonces, si no está circulando la corriente mínima, él no estabiliza, se comporta como un diodillo común y corriente, entonces tendríamos el problema de que la tensión Zener no es la que está presente en este paralelo. Entonces yo tengo que calcular la tensión en este paralelo. ¿Cómo se calcula esa tensión? Con esta fórmula. Entonces, si el resultado de esa tensión, que es V, me da menor que la tensión Zener, entonces quiere decir que el diodo Zener está apagado. Y entonces en lugar del diodo Zener lo que yo tengo es un circuito abierto. Lo que tengo es un circuito abierto. Y esto va a provocar, a su vez, entonces que la corriente Zener sea igual a 0. O sea que el Zener no esté conduciendo. No esté conduciendo. Ahora, la segunda condición que se puede dar aquí cuando la tensión y la resistencia son fijas es que ese valor de V sea mayor a la tensión Zener. Si se da esta segunda alternativa, esto va a implicar que hay una corriente Zener. O sea que hay una corriente Zener. O sea que esta corriente Zener es diferente de 0. Por lo tanto, el diodo Zener estaría conduciendo y se comporta como una pequeña fuente cuyo valor va a ser la tensión Zener. Repito, cuyo valor va a ser la tensión Zener. Una vez que vimos eso, entonces procedimos a calcular, a analizar este circuito. ¿Qué fue lo que pasó? Vimos que con una tensión fija de 16 voltios y una resistencia fija de 1,2K, al hacer todos los cálculos de V, nos dimos cuenta que por este diodo no está circulando la IZ mínima. No está circulando la IZ mínima. Como no está circulando la IZ mínima, este diodillo deja de conducir y se transforma en un circuito abierto, provocando que nuestro circuito estabilizador de tensión no sirva para nada, desde el punto de vista de estabilización, ¿verdad? Eso es lo que pasa. El circuitillo no sirve porque el diodo no está conduciendo, entonces se me convierte en un circuitillo serie. ¿Producto de qué? De que ahora solo hay un camino por donde circula la corriente. Y esto es un circuito básico ya para el conocimiento de electrónica que ustedes tienen, donde aquí tengo una VR, ¿verdad? Aquí tengo otra VRL, que son de caídas de tensión o de voltaje, y además de que por aquí va a estar circulando una corriente total. Este circuitico ya ustedes podrían analizarlo con los ojos cerrados, ¿verdad? Porque es un circuitillo serie de 2 resistencias. Ahora, ¿qué pasa, mis pollos, para ir concluyendo esta primera clase? ¿Qué sucede si yo hago una pequeña variación? Y veámoslo aquí. Tengo el mismo circuito, pero vean lo que pasó aquí. Ahora tengo una tensión de entrada de, repito, una tensión de entrada de 16 voltios. Tengo el mismo diodo Zener de 10 voltios con la misma potencia de 30 miliwatts y la misma resistencia RS o R limitadora o R, ¿verdad? De 1K. ¿Qué fue lo que cambió aquí? Observemos que lo que cambió aquí es que ahora la resistencia de carga, mi resistencia de carga, RL, ¿verdad? Mi RL es igual a 3K, a 3 kiloohmios. Y antes esta resistencia era igual a ¿qué? A 1,2K. Entonces, partiendo de estos datos, vamos a analizar qué pasa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como esta tensión no está variando, sabemos que es de 16 voltios, y esta RL tampoco está variando porque es de 3K, entonces lo que vamos a tener aquí es simple y sencillamente que vamos a analizar entonces si está o no circulando por aquí, o sea, si esta Z es o no
la Z óptima de trabajo, esta IZ, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Lo calculamos con V. Calculamos V, aquí tengo la fórmula, sustituimos los valores y vean ustedes que lo que yo obtengo ahora es que la V es de 12 voltios. La V es de 12 voltios. O sea, esta V es de 12 voltios. Ahora, como V es igual a 12 voltios, automáticamente esto implica que que V es mayor que VZ. Como V es mayor que VZ, entonces quiere decir que el diodo está encendido. O sea que esta corriente, que esta IZ que yo tengo aquí, que esta IZ que me están indicando aquí, es mayor que la IZ mínima. Es mayor que la IZ mínima. Y como es mayor que la IZ mínima, entonces el diodo conduce. Al conducir el diodo, este diodo Zener, ¿en qué se transformaba? En una fuente de voltaje, una fuente de tensión, cuyo valor era la tensión Zener. ¿Y cuál es la tensión Zener? 10 voltios. Entonces este circuito yo lo puedo transformar en este, de tal forma que ahora, repito, de tal forma que ahora en este nuevo circuito que yo tengo aquí, yo sí puedo hacer una serie, o sea, el diodo sí está conduciendo y sí me estabiliza a una tensión de 10 voltios. Entonces voy a correr todo eso y veámoslo. Entonces ahora yo tengo 16 voltios de entrada, pero aquí voy a tener que el diodo Zener se me transformó ¿en quién? En esta fuente. Y esta fuente lo que va a provocar es que en esta resistencia de carga yo tenga una tensión que va a ser la tensión de la resistencia de carga, y como está en paralelo con el diodo Zener, entonces esa tensión es de 10 voltios. Y esta tensión se va a mantener fija mientras esta tensión se mantenga fija. O sea, siempre que aquí sean 16 voltios, entonces aquí yo voy a tener 10 voltios. Si esto sube, esta tensión Zener se va a mantener constante. ¿Por qué se va a mantener constante? Porque resulta que al mantenerse constante, repito, al mantenerse constante, es porque ese es el trabajo de este diodo Zener, mantener en la resistencia de carga un voltaje constante que va a ser igual a la tensión o el voltaje de el Zener, que sea VZ. O sea, en pocas palabras, el trabajo de este Zener es que aquí en esta resistencia yo siempre tenga VZ, en este caso 10 voltios fijo. Como aquí ya yo tengo 10 voltios, entonces fíjense, aquí yo sé entonces que la tensión en RL es igual a la tensión Zener y es igual a 10 voltios. Ahora, ¿cuál sería el valor de la tensión en R? El valor de la tensión en R, como esto es un paralelo, entonces, ¿qué dijimos nosotros? La tensión es igual, aquí voy a tener 10 voltios, aquí yo tengo 16 voltios. ¿Cuál es la tensión aquí? En la primera filmina lo vimos, entonces la tensión en esta R es la tensión de entrada menos la tensión en el paralelo. ¿Cuál es la tensión en este paralelo? 10 voltios. Entonces podemos ver aquí, claramente podemos ver aquí, que aquí nos dice la tensión en VR va a ser igual a la tensión de entrada menos la tensión en la resistencia de carga. ¿Cuál es la tensión de entrada? 16 voltios. ¿Cuál es la tensión en la resistencia de carga? 10 voltios. Por lo tanto, la tensión en esta resistencia son 6 voltios. La tensión son 6 voltios. ¿Y qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente que circule por aquí, recuerden que la corriente que va a circular por aquí va a ser la corriente total del circuito, ¿verdad? Porque ¿cuál es el trabajo de esta resistencia? Limitar esta corriente. O sea, esta R le va a decir a todo el resto del circuito, por aquí solo va a pasar esta corriente. Ese es mi trabajo. Entonces, vemos que simplemente aplicamos ley de Ohm, mis pollitos, y entonces, al aplicar ley de Ohm, corriente es tensión entre resistencia. ¿Cuál es la tensión en esa R? 6 voltios. ¿Cuál es el valor de esa R? 1K. Por lo tanto, la tensión, la corriente total de este circuito, o sea, la corriente que pasa por esta resistencia, son 6 miliamperios. Son 6 miliamperios. ¿Qué sucede? ¿Cuál sería entonces la corriente ahora que pasa por la resistencia de carga? O sea, por esta resistencia de carga va a haber, ya sé la tensión, ¿verdad?
no hay ningún problema. Ahora, por esta resistencia también tiene que pasar una corriente, ¿cierto? Y esa corriente es la corriente de RL o la IL. Vemos aquí que entonces la IL se puede calcular ¿cómo? IL es igual a tensión entre resistencias. Ley de Ohm. Recuérdense, la Estación Espacial Internacional fue construida con la ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es la tensión aquí? 10 voltios. ¿Cuál es la resistencia? 3K. Aplicando ley de Ohm, obtengo que la corriente por aquí, repito, la corriente por esta resistencia es 3,33 miliamperios. Ya calculé la corriente por ahí, pero observemos de nuevo algo. Recuerden que aquí, ¿verdad? Vamos a observar lo siguiente. Ok. Vamos a observar lo siguiente. Aquí, yo sé que tengo una corriente total y que es de 6 miliamperios, ¿verdad? De 6 miliamperios. Sé que por aquí está circulando una corriente que es de 3,3 miliamperios. ¿Ok? Bien. Pero además aquí tengo un nodo, ¿verdad? ¿Qué nodo más feo? Aquí yo tengo un nodo, ¿cierto? Ahí yo tengo un nodo. Muy bien. Cuando esta corriente llega a este nodo, se divide en ¿qué? En esta que es IL, que ya yo tengo, y esta que es IZ, ya la habíamos visto. Entonces recuerden que ya yo les había dicho a ustedes que esto es I total, ¿cierto? Entonces, ya habíamos visto que I total es igual a IZ más IL. Por lo tanto, yo podría utilizar esta ecuación como la despejamos hace un rato y a raíz de esa ecuación, repito, a raíz de esa ecuación, nosotros podemos obtener una fórmula para calcular IZ, que es esta. Y que nos dice que la corriente que está circulando por este diodo Zener es la IR, o sea, la I total. IR es igual a I total menos la IL. O sea, reescrita esta fórmula para no confundirnos, me va a quedar que la IZ es igual a la I total menos la IL. Menos la IL. Ahora, ¿por qué tenemos que calcular la IZ? Bueno, algo importante. La corriente, lo que yo hice aquí con esta fórmula es asegurarme que como V dio mayor que VZ, lo que con esto me aseguro es que esta corriente Zener es mayor que la corriente mínima que circula por ahí, por eso el diodo funciona correctamente. Pero lo que no sé es cuál es ese valor. Yo nada más me aseguré que ese valor iba a ser mayor que la IZ, por este resultado que yo obtuve aquí. Pero no sé cuál es ese valor. Entonces, si yo tomo y aplico aquí, vemos que al final la IZ me da 2,67 miliamperios. Miliamperios. Esa es la IZ. O sea, la corriente que está circulando por aquí es 2,67 miliamperios. La potencia Zener no hace falta calcularla porque ya la tenemos aquí. Ya sabemos que la potencia Zener no debe ser mayor a 30 miliwatts. Sin embargo, siempre es bueno hacer una cuestión importante. ¿Qué pasa si yo calculo la potencia Zener? Observemos aquí, cuidado pollillos. Entonces yo sé que la potencia Zener va a ser la tensión Zener multiplicada por la corriente que esté circulando por el diodo en ese momento. ¿Cuál es la corriente que está circulando? IZ. IZ. O sea, en pocas palabras, que si yo quiero calcular cuál es la potencia que este diodo Zener está disipando en este momento, lo que tengo que hacer es coger 10 voltios, que es la tensión Zener, y multiplicarla por 2,67 milis, ¿verdad?
por 2.67 miliamperios, que es la corriente Zener. ¿Lo ven ahí? Que es la corriente Zener por 2.67 milis. Y eso me da igual a 26,7 miliwatts. O sea, me da que esta potencia es 26,7 miliwatts. Por lo tanto, todavía está por debajo de la potencia Zener máxima. Entonces el Zener se va a calentar un poquillo, pero no se va a quemar. ¿Por qué? Pues está cerca de los 30 miliwatts, pero no la sobrepasa. Entonces quiere decir que no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, cuidado, porque yo puedo hacer todos estos cálculos, me da exactamente igual. ¿Y qué hubiera pasado si esta potencia Zener yo les hubiera dicho que era de 20 miliwatts? Entonces, si esta potencia hubiera sido de 20 miliwatts, yo tengo que cambiar el Zener a un Zener con estas mismas características, o sea, con 10 voltios, pero que sea capaz de soportar más potencia. Por eso yo les decía que ya íbamos a empezar con pequeños detalles de análisis, Entonces, siempre hay que verificar la potencia del Zener. Por último, para que este análisis quede totalmente completo, vamos a borrar todo lo que hemos escrito. Entonces, ojo, fundamental, pecado capital si no se hace. Y los pecados capitales no tienen perdón, ¿verdad? Se uno al infiernillo por eso. Entonces, ¿qué pasa? Pecado capital. Siempre hay que calcular la potencia de R. Siempre hay que calcular la potencia de R. O de RS, digamos. ¿Por qué? Porque resulta que por esta resistencia, ¿quién está pasando? Está pasando la corriente total del circuito. Y además, ella se tiene que dejar toda la tensión que sobra, o sea, la tensión que no reguló, que no quiso el Zener. Bueno, el Zener dice, no, yo solo tengo capacidad para 10 voltios, el resto tenga. Le dice a RS, haga lo que usted quiera con esa tensión. Eso no es asunto mío. Entonces, la potencia de R se convierte en un elemento fundamental. Normalmente es el error más común que se comete a la hora de diseñar circuitos estabilizadores de tensión y es no calcular la potencia de esta resistencia. Y si yo no calculo la potencia de esa resistencia y armo el circuito y todo está bien, lo enchufo y hace la resistencia y parece una luz de bengala, ¿verdad? Solo chispas, un poco de humo, una llama y se quemó. Ya nosotros en el laboratorio habíamos quemado una resistencia, entonces sabemos que sí se queman, ¿verdad? Entonces la potencia es fundamental. Entonces, ¿cuál sería la potencia de esta resistencia? Sería VR, ¿verdad? Multiplicado por la corriente total. ¿Ok? ¿Quién es la corriente total de este circuito? Es esta, ¿verdad? Es IR, que en este caso son 6 miliamperios. Entonces, la tensión en VR son 6 voltios. Aquí la habíamos calculado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tomar aquí y la potencia de esa resistencia serían 6 voltios multiplicado por 6 miliamperios y entonces la potencia de esa resistencia es de 36 miliwatts. O sea, según los cálculos, esta resistencia es de 36 miliwatts. Entonces, en este caso, una R de medio watt estaría más que sobrada. ¿Por qué? Porque en realidad, recuérdense que medio watt es igual a 500 miliwatts. Entonces, imagínense usted, si esta es de 36 miliwatts, con una resistencia de medio watt estaríamos sobrados. Pero, ¿qué pasa si aquí nos hubiera dado, por ejemplo, 3 watts? Pongo una de medio y no he conectado el circuito cuando desaparece la resistencia. Entonces, por eso, repito, pecado capital, no calcular, una vez que hayamos terminado el diseño del circuito, no está terminado, en pocas palabras, si no sabemos la potencia que tiene que disipar esta resistencia para evitar que esta carajada se nos prenda fuego. Entonces, vamos a regresar de nuevo acá porque este es el elemento fundamental de la clase de hoy.
Vimos que tenemos entonces un nuevo dispositivo que se llama diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Es un diodo que es capaz de estabilizar la tensión, o sea, de mantener entre sus terminales una tensión fija, y a esa tensión le llamamos tensión Zener. ¿Ok? Junto con este diodo nosotros podemos construir este circuitico, que es un circuito muy importante, y por eso vean que lo vamos a ir analizando muchísimo, que se llama estabilizador de tensión. Este circuito estabilizador de tensión estaba formado por una tensión de entrada, una resistencia limitadora, el diodo Zener y una resistencia de carga. Una vez que nosotros tenemos este circuito construido, resulta que este circuito va a presentar un montón de opciones. La primera de esas opciones es esta, que yo voy a tener que esta tensión y esta resistencia son fijas. O sea, esa es la primera gran condición. Entonces, con esta primera gran condición, aquí, VI y R fijas, se van a dar dos alternativas. Recuerden, ¿qué sería esto? La primera gran condición de trabajo. Que este circuito estabilizador tenga una tensión de entrada y una resistencia de carga fija. Ahora, esto nos va a dar dos condiciones de trabajo. Las dos condiciones de trabajo es que en una podría ser que este diodo Zener no alcance la corriente mínima y no trabaje, y en otra que sí esté trabajando como polarizador. Entonces, para eso, nosotros tenemos que calcular la tensión que hay en este paralelo y que le vamos a llamar V. O sea, en este paralelo se genera una tensión y llamamos V y se calcula con esta fórmula. Entonces, esto va a generarme dos subcondiciones. Las dos subcondiciones van a ser las siguientes. Es que V sea menor a la tensión Zener. Si V es menor que la tensión Zener, o sea, la tensión Zener es mayor que V, implica que el diodo Zener, o sea, que y esto me implica que la corriente Zener, en pocas palabras, la corriente Zener es igual a 0. O sea que el diodo está abierto. En pocas palabras, el diodo Zener es un circuito abierto. No hay conducción a través de él. La siguiente subcondición, o el siguiente caso de esta primera gran condición de trabajo, es que la tensión en el paralelo sea mayor que la tensión Zener. Esto, por lo tanto, va a implicar que la tensión Zener, que la corriente Zener, es diferente de 0. O sea que Dios sí está trabajando como estabilizador de tensión. Y entonces el diodo Zener se comporta como una fuente de tensión. Y esta fuente de tensión va a ser igual, el valor a esta fuente de tensión va a ser igual a V Zener. Esta es la gran conclusión de la clase del día de hoy, mis pollos. Esta es la gran conclusión de la clase del día de hoy.